de las herramientas de evolución más importantes que tiene una sociedad. Y en este momento más que nunca. Primeros refugios de chica, después son como amores de grande. Yo creo que el cine un poco me salvó. Ningún pueblo puede evolucionar, puede crecer sin esa pata cultural. Bienvenidos, yo soy Ale. Yo soy Uli. Y juntos fundamos Hackembo hace más de 8 años. Nos dedicamos a la producción audiovisual, pero ahora venimos con una nueva propuesta. Un espacio donde vamos a entrevistar a personas relacionadas con el mundo de la creatividad y la comunicación para traer un poco a tierra este concepto que es la creatividad. Que no es algo que exista solo en la cabeza de unos pocos, ese concepto tan romántico, tan místico, sino que algo de lo que todos podemos vivir. Este primer capítulo es muy especial porque la entrevistadora es una pasante nuestra. En este ciclo 2025 tuvimos 3 chicas que fueron pasantes e hicimos un ejercicio de hacer una entrevista. En este caso vamos a entrevistar a Flor Delgado, que es la madre, es escritora y divulgadora de cine. Estamos con Florencia Delgado, escritora, guionista, coordinadora de Niceto Cine Club, jurado de varios festivales audiovisual y mi mamá. Hola, mami. Hola. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, como para romper un poquito el hielo. Sí. ¿Qué sentís que tu hija te entreviste? Contenta, es una alegría, un momento lindo. Charlamos mucho de cine y de un montón de cosas, así que tranqui, estoy relajada. Bueno, ¿a través de qué o quién te empezó a interesar el cine? Yo creo que tuvo un acercamiento como toda la gente de mi generación, dependiendo de la época que te toque. Yo iba mucho al videoclub, a buscar primero VHS, después DVD. La cultura en mi casa circulaba mucho, por suerte, había muchos libros, mi abuela vendía libros, así que era un quehacer. Y ahí me empecé a interesar, creo que había un mundo, un universo súper lindo, como la literatura, como para meterme, quizás me ayudaba a sobrellevar la realidad. Esos son los primeros refugios de chica, después son como amores de grande. Yo creo que el cine un poco me salvó creo que en la adolescencia. Tengo un registro de 12, 13 años, 14, sí, yendo al videoclub a buscar películas y encerrarme a ver pelis y para mí era lo más lindo del mundo. ¿Producción? A lo largo de tu vida, mami, sí, te especializaste en varias cosas. Sí. Una de esas fue dar clases en un profesorado. Y te cruzaste un alumno una vez y te nombraron tu famosa zapatilla. Muy bien, exacto. Qué buena anécdota. Bueno, ¿querés contarnos un poco esa anécdota? Ay. Sí, Contá yo esa daba anécdota de esa una zapatilla. materia en la facultad y una vez me encontré a una de mis alumnas, en realidad colega ya en ese momento, y me dice, hola nena, ¿cómo andás? Nos empezamos y me dice, ¿sabes qué? Me acuerdo, Flor, y yo pensé, digo, bueno, me va a decir algo de tu zapatilla de Kill Bill. Así que a mí me encantó que me recuerden por la zapatilla de Kill Bill. Bueno. Son de colección, las amo, las uso muy ¿Y poco. por qué te mandaste a hacer esas zapatillas? Kill Bill fue como mi película emblema durante muchos años, te diría del 2003, que la vi en cine. Todavía no existía el streaming, la fui a ver 2 veces a Kill Bill 1, Kill Bill volumen 2. Tarantino dentro de la cinefilia es como un ícono también, así que eso, tuve como un raye importante con la película mucho tiempo, era mi película preferida, tenía póster y eso. ¿Y cómo me llamo yo? Uma. ¿Y por qué me llamo Uma? Por Uma Karuma Thurman, que es la actriz de Kill Bill. Pero zafaste de Karuma igual, porque ella se llama Uma Karuma Thurman. No sé si sabían ese dato. Así Bueno, que te quedaste Karuma López. Uma solo. Bueno, la semana pasada estuviste de jurado en el Festival de Cultura de Rosario. Festival Latinoamericano de Cine de Rosario. ¿Cuál es su importancia para vos la cultura en el cine? La cultura en general, la cultura cinematográfica, para mí es una de las cosas más importantes dentro de las civilizaciones, de las sociedades. Fue una herramienta de evolución para el hombre. El hombre hizo un salto en sus modos de pensar a partir del momento en que empezó a escribir, a pintarse en rocas. Ahí hubo un salto que los neurólogos lo cuentan como cortical, ¿no? Cuando el hombre empezó a expresarse. Y creo que es una de las herramientas de evolución más importantes que tiene una sociedad. Y en este momento más que nunca, donde la cultura está siendo como
como bastardeada, desfinanciada sistemáticamente. El cine en particular, creo que dentro de todas las artes, fue donde más hubo encono. Y nada, ningún pueblo puede evolucionar, puede crecer sin esa pata cultural. Sos guionista. Te iba a preguntar, ¿por qué viendo tantas áreas del cine te especializaste en guionismo? ¿Por qué elegí guión? Creo que en ese momento yo empecé a estudiar a los 25 años, venía como saliendo me había recibido de mi carrera de grado, que era de ciencias naturales, biológicas. La escritura siempre estuvo presente a lo largo de mi vida, como empecé a escribir, como todo el mundo, como método de expresión, escribía poemas, y el cine siempre me gustó, y me parecía una área que tenía que ver conmigo. Por otro lado, el cine es un poco más solitario, la escritura no requiere tanta estructura que, por ejemplo, dirección, ¿no? Y yo en ese momento, además de que me gustaba y me interesaban cómo se contaban las historias en el cine, sentía que era algo que podía hacer y podía empezar a desarrollarme sin tanta estructura por detrás. Así que empecé a estudiar guión hace como, 20 y pico de años. Bueno, bien. ¿Qué le recomendarías o le dirías a una persona que quiere estudiar guión? Qué difícil. Yo creo que a cualquier persona que quiera acercarse al cine, que lo haga honestamente, que se involucre en los procesos, que lo haga con el corazón, que trabaje en función de lo que quiere contar, de lo que quiere hacer, que se conecte con eso. Me parece que es lo fundamental, ir a favor de uno. Bueno, está relacionada con la escritura, se ve. ¿Me querés contar un poco de la editorial Metrópolis? ¿Quién es tu socia y de qué es? Metrópolis es un proyecto lindo que tenemos con Guadu, que es una amiga que es diseñadora gráfica. La verdad que lo pensamos en un momento donde fue bastante raro y pesado todo lo que pasó con la parte cultural, que fue hace un año atrás, 2 años atrás. Pudimos hacer una trilogía, un oráculo creativo, que este año lo hicimos en el verano con un método de antigua imprenta muy lindos, que son 3 libros de Lucrecia Martel, de frases de Lucrecia Martel, María Luisa Bember y Leopoldo Torre Nilsson. Son 3 directores argentinos, un tríptico muy lindo. Vamos a lo que nos compete. ¿Cómo fue tu recorrido después de haber escrito 4 libros? El primero es un libro que quiero bastante. Es un libro que lo que intenta es como darle herramientas y mejorar la experiencia con las imágenes y el cine en el aula. Y me trajo muchas alegrías porque estuve recorriendo muchas escuelas, trabajé para el Ministerio de Educación Nacional un año y todavía lo siguen usando. Así que, porque hace 10 años que lo escribí, 11 casi, que lo publiqué. Así que lo quiero mucho. Quizás es una escritura académica, que ahora me siento muy lejos de esto, pero bueno, lo quiero porque es el primero. Después, el segundo, que es un libro que fue por encargo, que es Cuando me ves, cine, imágenes y ciencia. Es un libro para ñoños, también lo disfruté de escribir porque yo cuando era chica era muy ñoña, iba a buscar La Conozca Más, la muy interesante, eran revistas de ciencia. Y bueno, es un libro de divulgación científica que explica todos los procesos que pasa el espectador mirando una imagen, desde por qué vemos imágenes en movimiento hasta el sonido, hay cuestiones del género de terror. Es un libro muy lindo. Lo que tiene es que salió antes de la pandemia, así que fue el libro que menos presenté y que menos me conecté, pero la verdad que lo quiero mucho. Y después el último, que es el libro, le estoy descajetando, es un libro que escribí en pandemia, está en Netflix, que me encanta, tiene todos muñequitos. Él está en Netflix, lo escribió en pandemia. También me divertí mucho escribiéndolo, porque la frase esta, él está en Netflix, cada vez que estaba en un grupo de amigos y empezaban a comentar las series, era el primer disparador, en ese momento que la hegemonía era de Netflix, absolutamente. Y me acuerdo que jodía con una amiga y decía, yo voy a escribir un libro que se llama Está en Netflix,
analizando todo ese cambio que sufrió el espectador desde el soporte de video VHS, el DVD, hasta la irrupción del streaming, que cambió para siempre las dinámicas del espectador, de asimilación. Así que es un libro de interés general para cualquier persona, y a mí me gusta eso, me gusta estar conectada con lo popular del cine. Yo creo que, salvo el primero, no considero que estoy dentro de la academia, y a mí eso me gusta. Bueno, bien. ¿Qué te transmite escribir sobre cine? ¿Qué me transmite? Me gusta, creo que el cine, antes que todo soy cinéfila, entonces todo lo que me ayuda a conectar con el cine a mí me gusta y lo disfruto mucho. También, ¿quién te motivó a escribir sobre cine? Los primeros libros son libros de investigación, que creo que es un área que no hay tanto texto, entonces me gusta. Y también creo que era lo que más tenía a mano. Uno cuando quiere algo, o siente pasión por algo, es un medio de expresión, entonces fue por ahí, por la escritura, lo tenía a mano. No sé si lo hacía bien al principio, creo que uno también va creciendo. Yo fui creciendo como escritora, y yendo como limpiando. Creo que lo lindo de escribir es como uno va limpiando y va pensando en el espectador. Yo ahora, en el último libro, que es el libro que escribí de Fabio, es un libro donde todo el tiempo estoy pensando en el lector. ¿Quién fue tu inspiración para escribir sobre cine? Tengo varias personas que admiro y que son como mi animal espiritual de cine, ¿puedo decir eso que se usa ahora? Creo que tengo como Herzog, hace unos años estoy bastante como pegada a él, a Lotte Eisner, a Fabio también, y lo que más me interesa de ellos no es tanto el cine, sino cómo son ellos como persona, como humanos, en sus procesos creativos. Creo que tanto Herzog no tanto, pero bueno, Fabio es un tipo muy, muy noble, muy tierno, su cine es una oda a la ternura. Yo me enganché mucho por ahí, y Herzog es un loco que cruzó un barco literalmente Fitzcarraldo para hacer una película, y me gusta cómo está conectado desde lo humano. Así que sí. Esos pueden ser mis inspiraciones ahora que me acuerdo. Bueno, bien. ¿Sentí que cada libro tiene tu esencia o algo que se relacionen entre sí? Sí, los 3 primeros creo que son más una trilogía de investigación, de investigación de imagen. Creo que eso es un hilo conductor. Y el último, sí, tiene mucho de bastante. Trato de no poner tanto, porque uno como narrador tiene que ser bastante equilibrado, es lo que yo quiero, no estar tan presente. Pero sí, el último, que es una crónica literaria, que es una crónica, es decir, hay un narrador, en todo sí tiene pasajes bastante personales. Bueno, hablando de tu nuevo libro, se ve, según tengo entendido por mi experiencia como hija, fue toda una aventura como fue escribiendo tu libro, tu cuarto libro. ¿Nos querés contar un poco de cómo comenzó todo? Sí, y es un libro, sí, que tiene mucha aventura, mucho viaje, mucho kilómetro. Pasaron muchas cosas. Pasaron muchas cosas, qué lindo. ¿Cómo empezó todo? Empezó una vez que estaba en Mendoza turisteando, y fue como, bueno, ¿qué quiero hacer en Mendoza? Fue conocer a Las Catitas, que es la ciudad el pueblo en realidad, donde nació Leonardo Fabio, que tiene una escultura de él, ahí, en el cantero central de Las Catitas, que es una ciudad súper chiquitita. Así que ahí, mientras estaba caminando, conectándome con Fabio, con su pueblo, el pueblo hay cosas que siguen igual, son pueblos así desprovistos, como puede pasar acá en la región. Ahí supe que quería escribir un libro, quería escribir sobre él, ya venía conectada, y bueno, y de golpe no sabía cómo, pero bueno, fueron apareciendo muchas cosas que me llevaron a reestructurar. Fue un libro de mucha incertidumbre, yo fui muy paciente, creo que eso es algo que valoro dentro del proceso, porque me pasaron cuestiones
bastante importantes, como por ejemplo en el medio que haya una periodista que que haga un libro muy similar al título que yo venía pensando. Entonces lo fui reestructurando y bueno, y después nació Crónica Fabiana. ¿Qué fue lo más loco que te pasó escribiendo este libro? Cosas locas, un montón. Bueno, primero un capítulo que habla sobre el hermano Zouhair, que es el guionista de sus películas. También es escritor Zouhair y director de cine, que en un momento yo lo estaba buscando, en realidad no sabía dónde vivía. Lo fui a buscar a Mendoza, llamé a un documentalista, bueno, me dan el teléfono de un vecino, yo llamo al vecino y le dejo mi teléfono, y con Zouhair no me conecto nunca porque el vecino no me vuelve a llamar. Y en un diciembre a la hora de la siesta recibo un llamado de número desconocido, decido no atender y me vuelve a llamar, y cuando cuando atiendo era Zouhair que me estaba llamando, y me dijo: hola Florencia, sí. Yuri habla, Yuri es el apellido de Fabio. Me dice: te estoy esperando. ¿A mí? Bueno, estaba esperando a otra persona, pero me había llamado a mí. Así que bueno, eso lo cuento en el libro. Después me pasaron cosas en la caminata. Yo termino el libro caminando desde Luján de Cuyo a Las Catitas, que modo Herzog también. Herzog hace eso en un libro que se llama Del caminar sobre el hielo. Así que bueno, en medio de ese caminar, que me pasan un montón de cosas, me tengo que dormir en Las Palmeras en un hotel alojamiento porque no había hotel. Así que bueno, muchas cosas, la verdad. Es un libro con mucha acción. Bueno, bien. ¿Cuál es tu vínculo con el señor que desayunamos todos los días? Con Fabio. Exacto. Sí, Uma lo tiene que ver en todos lados, está en todos lados. Tengo varias fotos de él en casa. Mi vínculo. Yo creo que me conecté con él. Lo primero que me resuena de Fabio es cómo él retrató a su niño, cómo lo cuidó. La primera película de Fabio es Crónica de un niño solo, que es como un poco la vida de él en el reformatorio. Él estuvo internado de muy chico, 3 años, 4 en el Hogar del Alba. Y siempre me gustó esa parte iluminada, por más que él vivió en la pobreza, en Luján de Cuyo, en un rancho. Hablaba con mucha ternura de todos sus procesos. Y creo que Fabio, además de su obra, que es preciosa, su obra cinematográfica como cantor y como cantante y también actor, es una persona de mucha relevancia en la cultura. Uno cuando lo ve hablar en las entrevistas es imposible no embelezarte o no quedártelo escuchando horas. Entonces, la conexión, como nos pasa a muchos tenemos de ídolo o de prócer a Fabio. Bueno, bien. ¿Por qué, habiendo tantas figuras emblemáticas en el cine argentino, decidiste interesarte en él? Creo que él logró un equilibrio precioso entre la profundidad de la obra cinematográfica y lo popular. Fabio es un ídolo popular, ¿no? De masas. Nazareno Cruz y el Lobo, Juan Moreira, fueron películas récord dentro del cine nacional. Metieron 3 millones, 4 millones de espectadores. Y me gusta eso de él. ¿Algún consejo para la gente que se quiere dedicar a esto y no se anima a escribir sobre cine y todo eso? Que es difícil dar consejos, me parece. Como que a mí sí me gusta hablar con gente que está estudiando, que tienen todos sus sueños, y poder ser como una escucha, me interesa, y si poder ayudarlos también. No sé, creo que lo mismo que antes. Creo que uno tiene que ir a favor de uno, confiar en los procesos, ser honesta, no saltearse etapas, ir construyendo. No es fácil meterse en los ambientes, hoy el cine más que nunca. Así que bueno, perseverar. Yo creo mucho en la honestidad. Así que creo que hay lo honesto para el afuera y lo honesto a lo propio. Vamos como también. ¿Te sentiste cómoda con tu entrevistadora? Sí, muy cómoda. Sí. Bueno, bien. Sí. Y también, ¿qué significa para vos la escritura? Es un método, creo que de conexión con los otros, con las otras personas. Eso es lo que más me interesa, crear un vínculo. Quizá en el último libro es lo que más, lo que te dije antes, como que
Pensé mucho en el lector, creo que entre el lector y el escritor tiene que haber un pacto al principio, donde de uno se tiene que quedar y el escritor tiene que ir como contándole las cosas lo mejor posible. En este en particular, el libro de Fabio, para mí fue un desafío muy grande, porque aparte es contar a Fabio, bueno, espero eso, ¿no? Así que la escritura para mí es un vehículo lindo. ¿Cómo fue tu proceso en escribir un libro a llegar a publicarlo? En cada libro es distinto, ¿no? Es el primero quizás es el más difícil porque uno tiene que entender cómo funciona la editorial, la industria editorial. Creo que los primeros libros son los más sacrificados en ese sentido, porque uno después logra cierto referenciamiento y después la publicación llega un poco más rápido. Pero son procesos, te diría, que requieren mucha paciencia, el de escritura ni hablar. Sobre todo al principio. Yo siempre digo que escribo porque no puedo dejar de escribir, ¿no? Porque me salgo, no tengo esa romantización del escritor que yo me siento y escribo. No, a veces lo disfruto y otras veces reescribir, lo repadezco cuando te sale una idea y te empastás. Son ejercicios bastante lindos, pero bueno, que dinámicos y que requieren una energía. Así que fue bastante paciente, me fui conectando con gente, mandas textos, ese texto lo evalúan para la publicación y si la editorial quiere, te da el ok y bueno, te publica la editorial. Los 2 primeros lo publicó la Universidad Nacional de Rosario y el último Homo Sapiens. Bueno, bien, es como un mundo nuevo, digamos. Y al principio es un mundo nuevo y después ya uno quiere creer que ya las cosas son más fáciles, pero bueno, tampoco es así, menos en Argentina y en la industria editorial, pero bueno. Bueno, bien. Esperemos que el último encuentre una editorial que lo quiera. Va a tener seguramente. Sí, uno como autor siempre espera eso, que los textos sean tratados como con delicadeza y que te den un poquito de bolilla, si se quiere. ¿Pensaste algunas editoriales para el 4.º libro ya? ¿Tenés alguna vista? No. Eso está ahí. El último libro ya está en proceso de corrección, digamos, literaria y corrección gramatical, si se quiere. Así que ya está. Y bueno, ahora, así como, yo creo que fue el libro que más entregada estuve, porque los primeros uno más o menos va pensando. Yo el último está en Netflix, sabía que podía pensar en Homo Sapiens, que es una editorial bastante grande acá en Santa Fe, que tiene distribución nacional, entonces es lo que pensé con ese título que era de interés general. Y la verdad que estoy entregada que, bueno, va a encontrar la editorial que Fabio quiera también. Como fue el libro, digamos. Sí, la un esencia poco del sí, libro un poco así. Yo estoy acompañando lo mejor posible el proceso. Bueno, bien. Como un hijo, que uno acompaña lo mejor posible. ¿Cómo fue escribir el libro conmigo en casa? Ah, esa es una buena pregunta. Esa es una pregunta muy buena. El otro día veía un reel de Almudena Grandes, que es una escritora enorme. Yo no es que me compare con Almudena, pero que ella escribía y tenía 3 hijos. Y fue bestseller Almudena. Sí. Y contaba el hijo que decía, ¿vos te pensás que Cervantes o García Márquez tiene que pasar esto cada vez? Claro, porque los chicos dicen... La hija decía, yo me acuerdo que mi mamá estaba escribiendo y nosotros alrededor como pidiéndole cuestiones. Así que te diría que fue todo un tema escribir y ser mamá. El primero, yo creo que vos fuiste siempre una niña muy curiosa que... Como todo niño, observa mucho a sus papás y su mamá. Yo creo que lo más importante es lo que uno hace y no lo que uno dice. Entonces, siempre te marcaba. Creo que al principio no entendías mucho qué hacía yo. Como que me estoy escribiendo, a veces tenés una idea y de repente sos mamá también, entonces te tenés que levantar, hacer la merienda o lo que sea. Después con el segundo quizás ya estaba el primero en papel, empezaste a entender cómo era esto. Y nada, después ya me parece como que hoy lo tomás como algo natural. Y sí, bastante. Sí. Ya medio natural que mi mamá me la nombre. No, bueno, y aparte que la otra vez estaba corrigiendo en casa, que era re tarde. Sí, ya es normal.
Ya es normal verte psicótica. Exacto, bueno. Abstraída, diría yo. Pero bueno. Bueno, ¿qué te hubiese gustado que te pregunte y no te pregunté? De nuestra película emblema, La princesa Odette y el príncipe Eric. Otra cosa que me gusta hablar, de Aniceto, de nuestro cineclub también, y quizá mi actividad así como divulgadora de cine también me gusta, que es lo que más disfruto. El contacto con los espectadores, porque yo creo que soy un espectador, entonces me relaciono mucho por ahí. Me encanta programar cine, me gusta mucho. En Aniceto creo que lo estamos haciendo bien y lo disfruto mucho de programar buen cine, de ir creando audiencias, así que, y también el espacio que tenemos en Zona Calma, y que también lo estoy haciendo en Rosario, que se llama Café Cinéfilo, lo disfruto muchísimo, que es ir a hablar de cine con compañeros, así que... ¿Qué van a presentar en la próxima función de Aniceto? No sabemos todavía. Estamos programando cine europeo contemporáneo, así que quedamos ahí en Estamos stand-by. por ahí, en esa Sí. randamos. Bueno, Sí. Bueno, ña, ya está. Ña.